RCN Radio. Un afectuoso saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Un placer inmenso saludarlos desde la capital colombiana en la madrugada de este lunes 21 de febrero de 2022. Aquí les presentamos las noticias para comenzar el día que tienen que ver con el caso de alias Otoniel. También lo que tiene que ver con la reglamentación que ha anunciado el gobierno para el uso de cannabis medicinal y sus usos industriales, la revocatoria por segunda vez en la historia de un alcalde, en este caso la alcaldesa de Susa, en el departamento de Cundinamarca, y los hechos políticos más importantes del momento, así como la actualidad internacional. Comenzamos comentándoles que el ministro de Defensa, Diego Molano, ha revelado un plan de fuga de alias Otoniel como la razón por la que se limitaron las acciones judiciales que se venían desarrollando en su caso. La policía responsable de la custodia de alias Otoniel habría encontrado las pruebas de dicho plan de fuga. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz ha rechazado el hurto de los equipos que contenía los testimonios de alias Otoniel, Darío Antonio Úsuga, recopilados el pasado viernes en Bogotá. Esa entidad rechazó el hurto de grabadoras digitales que se usaron en la entrevista y un computador que se encontraban en la vivienda del investigador de la comisión, Eduardo Andrés Celis, quien acompaña al comisionado Alejandro Valencia Villa en este proceso. Son noticias muy importantes que se producen en este momento en Colombia. También lo más importante en materia informativa en Bogotá. Yanelda Jaimes, buenos días. Gracias, Juan Manuel. Y en el departamento de Cundinamarca, donde en las últimas horas fue revocado el mandato de la alcaldesa Jimena Ballesteros, esto en el municipio de Susa. Ella era o es del partido político del Centro Democrático. También en las últimas horas la Fiscalía apeló la decisión del juez de garantías que dejó en libertad a las dos personas capturadas por el ataque vandálico, recuerdan ustedes, la semana pasada contra el Hotel Radisson, donde se desarrollaba el Foro de Madrid. Y médicos en Bogotá, una noticia importante y positiva, realizaron un trasplante pulmonar a un paciente que tenía secuelas de COVID. En otras noticias, el gobierno reglamentó el uso de cannabis medicinal, también sus usos industriales. Esto permitirá que en el sector de alimentos o en los sectores de alimentos, textiles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas se pueda hacer uso de los componentes no psicoactivos y por lo tanto también ofrecer para el mercado nacional y extranjero productos que están siendo demandados, lo ha dicho el presidente Duque. Pero el mensaje de fondo es que con esta resolución 227 del año 2022, Colombia da un paso muy importante. Se ubica no solamente a la vanguardia regulatoria en América Latina y el Caribe, sino que precisa estos usos de alcance industrial. Esto permitirá que en el sector de alimentos, que en el sector de textiles, que en el sector de bebidas, que sean alcohólicas y no alcohólicas, se pueda hacer uso de los componentes no psicoactivos y por lo tanto también ofrecer para el mercado nacional y extranjero productos que están siendo demandados. Es el presidente Iván Duque, una de las noticias más importantes con las que comienza esta semana. También el Ministerio de Defensa aseguró que las fuerzas militares están en las vías del país para evitar las amenazas de un supuesto bloqueo armado por parte del ELN y asegura que los panfletos sobre el hecho fueron enviados desde Venezuela. Hablemos de las noticias internacionales del momento, que son muchas y que pasan también por la salud de la reina Isabel II, ¿no? Kelly Cabana, buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Sí, porque fíjese que la reina Isabel dio positivo por COVID-19. La noticia se conoció a través de un comunicado del Palacio. La monarca de 95 años solo presenta síntomas leves, similares a los de un resfriado. Dice la Casa Real Británica que el resultado pues no impedirá que la reina continúe desarrollando tareas livianas de su agenda. Noticia esta mañana, obviamente, también la tensión entre Rusia y Ucrania. El Kremlin no descartó, Juan Manuel, una eventual cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar pues la tensión militar en torno a Ucrania. Sin embargo, consideró prematuro hablar de esa posibilidad. Recordemos que el presidente francés Emmanuel Macron pues propuso esa cumbre con su homólogo ruso y el mandatario estadounidense, que fue aceptada por ambas partes. Mientras tanto, un obús disparado desde territorio ucraniano destruyó una estructura de un puesto fronterizo ruso sin dejar víctimas, según acusaron los servicios de seguridad rusos. Y también las imágenes que llegan desde Australia, Juan, familias reuniéndose en el aeropuerto. El país abrió sus fronteras luego de 2 años y un poco más cerrados por la pandemia. Muy bien, gracias, Kelly. Otras noticias de Colombia. La Asociación de Personeros del Chocó tildó de absurdas y contradictorias las declaraciones del ministro del Interior, Daniel Palacios, quien negó que el 70% de la población en esa zona del país esté en riesgo. Hay emergencia cerca del campo de producción La Lizama,
en San Vicente del Chucurí, en Santander, por derrame de crudo. Desde hoy habrá pico y placa todo el día para vehículos particulares en Tunja, y empleados del Hospital de Sahagún en Córdoba han marchado exigiendo el pago de 3 meses de salarios que aún les adeudan. Esto mientras la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas en 18 municipios de norte de Santander por amenazas de grupos ilegales. Una mirada a los hechos deportivos del momento. Capi Romero. Juan Manuel, Nairo Quintana es noticia, ratifica su buen momento, su buen arranque del 2022 y se coronó campeón del Tour de los Alpes Marítimos luego de imponerse en la última etapa de la competencia francesa. Es la segunda vez que Nairo gana esta carrera tras haberlo hecho en el 2020. Y hoy, con el partido entre Bucaramanga y Envigado, continúa la octava fecha de la Liga Betplay, donde el fin de semana Millonarios, Junior y Santa Fe ganaron, el Deportivo Cali empató en su casa, América perdió y Tolima se mantiene como líder. Hablemos de hechos políticos del momento. El precandidato presidencial Alejandro Gaviria aseguró que el encuentro que sostuvo con el expresidente César Gaviria y con Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente, fue una reunión casual sin compromisos políticos. En Risaralda, un grupo de dirigentes liberales adhirió a la campaña de Gustavo Petro, incluso le entregaron la bandera del partido. A propósito de Gustavo Petro, sugirió que el caso de Piedad Córdoba sea estudiado por la Jurisdicción Especial para la Paz, mientras que el candidato conservador David Barguil pidió igualdad en la presunción de inocencia en los casos de Piedad Córdoba y de Alex Char. Y la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández será escogida por la ciudadanía, según reporta el propio candidato en un video, el cual fue publicado en redes sociales. Hablemos de pandemia. En las últimas 24 horas murieron 110 personas en Colombia por COVID-19. Recuerden que cada tarde el Ministerio de Salud va actualizando estas cifras y se detectaron 3.381 nuevos casos de contagio y más de 50 viviendas afectadas por inundaciones en 4 barrios de Fusagasugá, Cundinamarca, dejaron las fuertes lluvias registradas anoche. Capi Romero Barliza, echémosle una mirada al pasado, hechos que han ocurrido en una fecha como esta, 21 de febrero. Y recordamos que el 21 de febrero de 1929, hace 93 años, nació Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, y por ser el creador de personajes inolvidables, entrañables como el Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado. Y en el 2016, un día como hoy, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah se coronaban campeones en dobles del ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil, al vencer en la final a la pareja de los españoles David Marrero y Pablo Carreño. Y una información de servicio: entre las 7 de la mañana de este martes 22 de febrero y hasta las 9 de la mañana del miércoles 23 habrá cierre total en el Alto de la Línea. Esto a la altura del puente de Cajamarca por un monitoreo rutinario a la estructura, han informado las autoridades. Estas las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.